Ya está confirmada la muerte del mandatario de Irán. Les vamos a acercar los pormenores de esta noticia en los próximos informativos y durante este también. Y ahora les propongo analizar el tema en directo con el analista internacional Alfredo Jalife Rahme. Hola Alfredo, muchas gracias por acompañarnos en directo. ¿Cómo, en su opinión, repercutiría una eventual confirmación de la tragedia que ya está confirmado en estos momentos? ¿Cómo va a afectar el estado y ánimo de los ciudadanos? Bueno, a nivel doméstico, a nivel iraní, yo creo que obviamente es un gran dolor para el pueblo porque tenía 64 años de edad, Ebrahim Raisi, el presidente, y también iban con él el canciller, que era muy eficiente, Amir Abdollahian, y otros dos, el gobernador de la provincia oriental de Azerbaiyán, así se llama la parte norte de Irán, a no confundir con Azerbaiyán como país, y también un imán de la ciudad de Tabriz, que es la ciudad más importante de Azerbaiyán y donde se fabrican tapetes de gran categoría. A nivel interno, la población iraní es muy resiliente, está acostumbrada a este tipo de atentados y lo van a tomar de dos maneras, a mi juicio. Primero que nada, ya están interviniendo incluso Rusia, y yo no pasaría por alto que el presidente Putin lo primero que hizo es reunirse con el embajador de Irán en Rusia y con su gabinete de primer nivel, el que acaba de nombrar, su ministro de la Defensa, también el que acaba de nombrar como consejero nacional de seguridad, Shoigu, y alguien que está ligado a las emergencias. Yo creo que mucho va a depender, porque aquí hay dos hipótesis. La primera, que incluso la está manejando los mismos medios iraníes y sus aliados en el Medio Oriente, es de que versa sobre, pues había mucha neblina, y pues un accidente. Pues los accidentes ocurren. Esa sería, y ahí recurriría el pueblo iraní, y habló el supremo líder, que es el ayatollah Ali Khamenei, que tiene si no me equivoco, 85 años de edad. E incluso Ebrahim Raisi estaba en la lista de su sucesión, como en el primer sitio. Pero en Irán tienen un gran capital humano, y no estoy despreciando para nada la muerte de dos excelentes, un presidente de primer nivel y un canciller también de primer nivel, que han manejado muy bien el país en esta época tan difícil, que han reconciliado a Irán con el mundo árabe, sobre todo con el mundo árabe, y han tenido excelentes relaciones con Rusia, con China, con India. Entonces yo primero lo dejaría al nivel interno. Si es un accidente como tal, pues sí, en 50 días, ahorita hay mecanismos para la sucesión, el vicepresidente estará a cargo del mando, pero es un mando teórico, porque en Irán el verdadero poder lo tiene el líder supremo. No olvidemos que Irán es una teocracia y que primero viene el ayatollah Khamenei, y luego viene el Consejo de Expertos, que acaba de ser elegido, si no me equivoco, en marzo, y luego lo que llamaríamos la parte democrática presidencial, con su parlamento conocidos. Entonces ahí no creo que haya un problema en el cambio de mandos. Ahora fue el líder de los guardias revolucionarios. Pesa mucho, los guardias revolucionarios es algo muy importante del esquema iraní, que hay que conocer que es muy diferente al restante de países de la región, y acaba de acudir al sitio del percance. Entonces yo aquí partiría de dos hipótesis. Si es un asunto interno,
que fue un accidente, porque también los accidentes ocurren, se llevará el luto adecuado de acuerdo al ritual chiita. Ellos son muy resilientes y ahora entrar una nueva página de la historia de Irán. Pero aquí ya viene la segunda parte. Tenemos que ver el ecosistema, es decir, cronología y ecosistema. Si existe una mano exógena. Yo que sigo las redes, estoy en red, inclusive a un servidor, lo digo sin ocultarlo, a bote pronto yo pensé en el Mossad. Es decir, el Mossad es muy conocido por los atentados a mandatarios en el mundo, tienen su guerra subrepticia contra Irán, han asesinado a muchos expertos nucleares que tienen que ver con el proyecto civil atómico de Irán, etcétera, etcétera. Y no me voy a meter al asunto del icónico líder que fue asesinado por un dron, Soleimani, Qasem Soleimani, que fue asesinado por un dron estando en Bagdad en la época de Trump. Entonces, a bote pronto uno puede pensar en ello. Hay muchas hipótesis. Yo estaba leyendo ahora la prensa libanesa, que está muy bien informada, y también piensan la relación tan estrecha que tiene Azerbaiyán con Israel, porque Israel abastece de armas a Irán y Azerbaiyán abastece con petróleo, porque es una potencia gasera en el mar Caspio también, a Israel. Bueno, eso lo manejó ahorita, lo estaba leyendo en L'Orient Le Jour, que es un periódico filo-francés, se escribe en francés y muy ligado a la Cancillería francesa, pero se escribe en francés y en Líbano. Me llamó mucho la atención que se atrevieran a poner esa hipótesis, que uno la piensa, ¿no? Porque uno está obligado de ver todos los escenarios. Pero más que nada, y yo sería la parte de que le llamo el ecosistema, han habido muchos eventos que también abonan a pensar que se pudo tratar de un atentado. Ahora, una situación que llama la atención es por qué sufrió el helicóptero del presidente Ebrahim Raisi este accidente, entre comillas, con el canciller y las dos personalidades que lo acompañaban, y los otros dos helicópteros que lo acompañaban, pues no le sucedió nada. Esto va a crear una serie de especulaciones y de conjeturas que al final del día pues lo va a determinar el expertise de Rusia. Creo que también está participando Turquía, el mismo expertise de los guardianes de la revolución iraní, y ahí yo tendría una dicotomía. Si es un accidente tal cual, pues como ya les había comentado como primera hipótesis, pues será un asunto meramente interno, con un cambio, sin llegar a cambio de régimen. Al contrario, ahí se respeta mucho el ritual de la cuarentena, de luto, en el chiismo, como en todo el mundo árabe e islámico, y pues no va a pasar a mayores. Hay un cambio normal en los mandos y se acabó. El problema va a ser si existe el mínimo indicio de que haya habido pues una mano invisible, muy visible. Entonces ahí estaríamos ante escenarios pues casi hablamos. Yo ahorita estoy manejando el concepto de que a raíz del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que evidentemente lo han acusado de ser prorruso, de estar en contra de Ucrania. No olvidemos que los drones de Irán le han dado gran poder, gran abastecimiento a Rusia, y han sido muy exitosos en la guerra también contra Ucrania. No solamente son los únicos, pero han sido muy exitosos. Entonces ahí tendríamos lo que yo he llamado, antes de este accidente entrecomillado, quizás ya entramos a una serie de Sarajevos. Es decir, no fue suficiente lo que pasó con Robert Fico, y ahora pues este accidente
si resulta que sí fue un atentado exógeno, pues sí estamos, lo digo con mucha responsabilidad, ominosamente ante algo más serio, ¿no? Tipo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial con el archiduque Ferdinando. Bueno, entonces, y me llama mucho la atención que sí el presidente Putin haya tomado muy en serio esta situación, independientemente que mandó el Iluchin de emergencia, etcétera, etcétera, lo que ustedes han venido reseñando muy puntualmente, el haberse reunido con el embajador de Irán y además con su equipo, pues yo diría, de seguridad nacional, su ministro de la Defensa y el ministro de Seguridad Nacional para empezar. Esto llama la atención, quiere decir que Rusia sí está tomando muy en serio la situación, porque voy ya a las otras partes que se han dado en estos días. No solamente sucedió el atentado contra Robert Fico, sino que además se dio un acercamiento muy espectacular que reanuda de nueva cuenta las inversiones de India. No tengo la cantidad exacta, pero estaba yo viendo que eran de alrededor de 10 mil millones de dólares. Yo incluso conozco este puerto en Chabahar, allá en Irán, que le hubiera dado una gran fortaleza, porque también estamos ante una guerra de corredores geoeconómicos en la región. No hay que perderlo de vista. Está el corredor geoeconómico que apadrina Estados Unidos, que lo quería hacer con Arabia Saudita e Israel, y se les cayó con la guerra ahora en Gaza contra Hamas. Pero también está el proyecto del corredor geoeconómico que tiene Rusia, que pasa por Astrakán y pasa también por Irán, llega al puerto de Chabahar en Irán y se conecta con India. Estamos hablando de Rusia e India, que son miembros de los BRICS, con Ibrahim Raisi, el mismo Irán acaba de ingresar a este grupo de los BRICS que se está expandiendo en forma espectacular. Y yo concluiría con otra parte del ecosistema y sus múltiples sarajevos. Quizás ya entramos a una fase de asesinatos múltiples, lo digo sin querer asustar, pero de asesinatos a varios niveles de los mandatarios, porque es más fácil asesinar a presidentes, a mandatarios, que ganar una guerra. Muchas veces se cree que matando a los presidentes ya se concluyó la guerra, y muchas veces da el resultado contraproducente. Entonces ahora yo no perdería de vista la reunión pues impactante de carácter geoestratégico, que incluso lo acaba de decir pues un exagente de la CIA, que esta reunión de la visita del presidente Putin a China con Beijing, el abrazo que le da el presidente Xi Jinping el segundo día de su estancia, el presidente Putin, un doble abrazo que no es muy común en el protocolo chino, que además los dos mandatarios estaban con camisa sin corbata, lo cual marca pues ya una gran cercanía. Esta situación nos da la profundización de un G2 que no se atrevía a decir su nombre, y que este exagente de la CIA, que estaba a cargo de la mesa de Rusia con China en la CIA, que se llama McGovern, si no me equivoco, comenta pues que es una gran derrota para Biden y Estados Unidos, porque se queda aislado Estados Unidos cuando tenemos hoy pues el acercamiento, la profundización de relaciones a todos los niveles, geoestratégicos sobre todo, entre Rusia y China. Yo no eliminaría esa situación por una razón, porque Irán como tal se vuelve el nudo o el hub o la encrucijada de la ruta de la seda de China, que tiene su ruta de la seda terrestre, su alianza a todos los niveles, sobre todo multidimensional, con Rusia, y además la conectividad de la Unión Económica Eurasiática, que se traslapa
con una de las tres rutas de la seda, porque no solamente es la ruta de la seda china a nivel terrestre, está también la ruta de la seda a nivel del Ártico y también la ruta de la seda a nivel marítimo. Entonces, ese es el entorno, y ahí es donde yo creo que se va a definir, a sabiendas del resultado de la investigación. La misma prensa iraní ha sido muy, yo decía, prudente en no aventurar hipótesis, como las que nosotros estamos planteando, por necesidad académica, no es por gusto. Y yo creo que de ahí va a derivar mucho, qué es lo que va a suceder, pero también tomando en consideración toda esta ambientación geoestratégica que se ha dado en la última semana, y por eso yo tampoco quiero perder de vista la cronología, el cronograma de este accidente, que también hay críticas que he leído, y el mismo Pepe Escobar, que conoce bien la región, decía, pues es un grave error que vayan en conjunto, que vuelen en conjunto, pues dos personalidades del tamaño del presidente y del canciller. Bueno, también hubieron dos otros helicópteros que llama la atención, pues hayan podido, no hayan padecido nada. También se comenta que están usando helicópteros pues ya antiguos, no han tenido precaución en esta situación. Bueno, ahí tenemos toda la gama de hipótesis que hay que tener en el radar, pues para ver qué es lo que sigue. Usted se ha referido a varios aspectos muy interesantes de esta situación. Quiero averiguar algunos de ellos. Por ejemplo, dijo que hay varias versiones de lo sucedido, ¿no? Accidente y el atentado. En el caso de confirmarse que fue un ataque contra Israel, ataque de sus rivales políticos, primero, ¿qué sucedería ahora en Oriente Medio? Y segundo, ¿cuál sería la reacción de los rivales políticos de Irán, que son Israel y Estados Unidos? ¿Qué le parece? Yo creo que estaríamos ya ardería Troya, así para decirlo en términos suaves. Es decir, la respuesta ardería Troya. Estoy hablando de Troya, ¿se acuerdan? Es que en México tenemos este dicho, ardería Troya. Estaríamos por eso hablé de varios Sarajevos, si se dio cuenta, ¿no? ¿En qué estaríamos ahí en esa situación? Pues olvidémonos del 14 de abril, cuando Irán lanza su panoplia muy avisada, muy anunciada, con Estados Unidos a través de Omán, eso ya se sabe abiertamente, con drones y misiles que pues ya estaban anunciados para ser derribados. Aquel problema, el 14 de abril, no fueron esos, la mitad dice Estados Unidos que fueron derribados, al menos John Mearsheimer, que es catedrático en la Universidad de Chicago, comenta que la mitad de esos drones y misiles fueron derribados por Estados Unidos y no por el mismo Israel. Ese no es el problema. El verdadero problema, y lo ha manejado Scott Ritter y un servidor, es de que penetraron 9 misiles hipersónicos. No olvidemos que pocos países tienen misiles hipersónicos en el mundo. El primer país es Rusia, el segundo país es China, y ahora, por lo que vimos el 14 de abril, a la respuesta del atentado de Israel contra el consulado de Irán en Damasco, pues esos misiles, ahí nos enteramos que también tiene misiles hipersónicos Irán, y hubieron 9 misiles hipersónicos que penetraron en 2 bases aéreas muy importantes. Una de ellas es donde Israel tiene sus F-16, que son susceptibles de transportar bombas atómicas, que Israel tiene más de 300 bombas nucleares, y esto lo dice el presidente Jimmy Carter. Pero aquí lo importante es que se dio como un aviso, como un mensaje, porque el ataque se da a 30 kilómetros de la planta nuclear de Dimona. Y cuando sí, con el atentado que se da a un consulado en Damasco, un consulado de Irán en Damasco, tuvimos una situación 14
yo le llamaría del 14 de abril, pues no me quiero imaginar si realmente resulta que Israel o el Mossad o el mismo Azerbaiyán están implicados en un atentado, pues aquí tendríamos un 14 de abril al exponencial. Alfredo, Es decir, sí. Sí. Y en lo que se refiere... Ajá, no, perdón por interrumpirle. Y en lo que se refiere a la reacción, porque de momento, durante toda la noche de la búsqueda, vimos las muestras de solidaridad de varias naciones, ¿no?, que querían ayudar a Irán en esta búsqueda de este avión siniestrado. Sin embargo, silencio por parte de Washington, por ejemplo. ¿Qué están esperando y cuál sería su reacción a estos sucesos, ¿no? Y sobre todo en lo que ya mencionábamos, ¿no?, si se confirma, si ahora, por ejemplo, se anuncia que dentro de una hora el gobierno iraní va a intervenir ante la población a comentar los sucesos, si acusan directamente a alguien de sus rivales políticos, pues, ¿qué podríamos esperar por parte? Va a ser muy importante. Fíjate que te voy a decir lo siguiente. Ahorita llama la atención, hoy no quiero hacer una coincidencia letal ni fatal, pero en esos momentos está el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, estaba en Arabia Saudita y acaba de viajar a entrevistarse con Netanyahu, Jacob Sullivan. Eso es muy importante. Mira, cada vez que va un emisario importante de Estados Unidos a la región, en lugar de apaciguar el fuego, lo digo con mucha responsabilidad, se atiza el fuego. Ahora, hay una teoría que la maneja el mismo profesor John Mearsheimer, que conoce bien la estructura militar de Estados Unidos y sobre todo del establishment, de que a Estados Unidos en estos momentos, debido a la elección, no le conviene una guerra contra Irán, porque esto, pues la población de Estados Unidos no está ahorita en el modo bélico, y gran parte de la elección primera de Biden se da cuando él pues habla de su postura, entre comillas, pacifista. Pero sí llama la atención que en estos momentos se encuentre Jacob Sullivan. No estoy diciendo que él dio la luz verde, por eso yo cito también a John Mearsheimer, que comenta que Estados Unidos tiene comunicación tras bambalinas con Irán y los dos están de acuerdo a que no exista una escalada. Bueno, pero ya vimos que al que no le importa la escalada es al primer ministro Netanyahu, que está buscando su propia salvación y redención. Precisamente, no solamente en Rafah, que se ha calentado ese punto, sino que además, pues ya vimos cómo se ha exacerbado la situación en el norte de Gaza. Entonces, como que hay muchos fuegos, el mismo ministro de la Defensa de Israel ha hablado ya invadir al Líbano y concluir el asunto con Hezbollah. Igual Smotrich, el ministro de Hacienda, está pidiendo ya de que Israel ocupe el sur del Líbano. Pero aquí no olvidemos que Hezbollah tiene un vínculo mucho más fuerte con Irán que el mismo Hamás. ¿Por qué razón? Porque Hamás siempre estuvo vinculado a Turquía y a Alfredo. Más que a ella. Sí. Sí, por desgracia se nos va acabando el tiempo de esta transmisión. Le agradecemos muchísimo su análisis extremadamente interesante. Gracias por su tiempo para RT. Hasta la próxima.